Nos dan dos proposiciones con respecto a la ecuación cuadrática. La primera nos dice que el discriminante es igual a menos 10. Cuando el discriminante es menor que 0, decimos que la ecuación no tiene solución real. Por lo tanto, esto sería verdadero, mientras que si existen dos raíces o soluciones reales distintas, entonces el discriminante es igual a 0. Cuando el discriminante es igual a 0, decimos que solo tiene una solución real, por lo tanto esto sería falso y solo la 1 sería verdadera. Nos están diciendo en este problema que el ancho equivale a 2/3 del largo. Entonces vamos a decir que el largo es x y que el ancho sería 2/3 de x. Luego nos dicen que el área equivale a 150, entonces decimos que el largo multiplicado por el ancho nos estaría dando 150. Multiplicando x por x nos da 2/3 x a la 2, pasando el 150 a restar. Luego la ecuación cuadrática, la primera solución nos estaría dando 15, mientras que la segunda solución menos 15. Tomamos siempre el valor positivo en geometría, entonces decimos que el largo estaría midiendo 15 y el ancho sería 2/3 multiplicado por el 15, lo cual nos estaría dando 10. Entonces tenemos que el ancho sería 10 y 10 y el largo sería 15 y 15. Entonces decimos que el perímetro sería 10 más 15 más el otro 10 más 15. En total el perímetro nos estaría dando 50. La respuesta correcta es la opción B. Si la diferencia entre dos números naturales es 4, entonces ponemos y menos x es igual a 4. Y luego nos dicen que la suma de sus cuadrados es igual a 40. Entonces tenemos una ecuación cuadrática y una ecuación lineal. Despejamos la lineal, pasamos la x a sumar y entonces decimos que x2 sustituimos el valor de y por 4 más x. Ponemos esto a la 2, es igual a 40. Luego x a la 2 más, esto es una forma notable que sería 16 más 8x más x2. Pasamos el 40 a restar. Lo igualamos a 0 y entonces tenemos que 2x2 más 8x menos 24 es igual a 0. Luego tenemos que x1 sería 2, mientras que x2 sería menos 6. Como nos dicen que son números naturales, tienen que ser números positivos. Entonces solo tomamos el 2 y luego decimos que el valor de y sería 4 más 2. En total el valor de y sería 6. Como nos están pidiendo el producto de estos dos números, entonces decimos que el primero 2 multiplicado por 6, esto nos daría 12. La respuesta correcta es la C. El cuadrado de un número natural, entonces ponemos x a la 2, equivale a 8 veces este número aumentado en 40. Igualamos a 0, entonces pasamos el 8 negativo, el 40 también negativo, esto es igual a 0, decimos que la primera solución nos estaría dando 12, mientras que la segunda solución nos estaría dando menos 4. Luego, como nos dicen que es un número natural, entonces los naturales son positivos y el número sería 12. Tenemos la edad de Karen, vamos a decir que la edad de Karen actual es de X años. Entonces, dentro de 9 años sería X más 9, será, entonces ponemos el igual, el cuadrado de la mitad de su edad actual. Entonces, la mitad de la edad actual sería X sobre 2, disminuido en 15. Entonces nos preguntan cuánto será la edad dentro de 10 años. Resolvemos la ecuación, vamos a igualar a 0, pasamos la x y el 9 a restar, entonces ponemos x2 sobre 4 menos x
menos el 15 y menos 9. Esto nos estaría dando x2 sobre 4 menos x menos 24. Esto es igual a 0. Luego las soluciones tenemos que x1 sería 12, mientras que el x2 sería menos 8. Luego, como nos dicen que la edad de Karen, entonces tiene que ser un valor positivo. Y decimos que dentro de 10 años, Karen va a tener 22 años. La respuesta correcta es la opción B. Tenemos una función cuadrática y nos están preguntando si la imagen de 2 nos da 0. Entonces hacemos los diagramas. Ponemos X, Y, preimagen, imagen. Entonces vamos a buscar la imagen de menos 2. Esto sería f de menos 2 es igual a menos 2 a la 2 menos el 2 también por menos 2. Entonces la imagen de menos 2 nos estaría dando 8. Luego esto sería falso ya que nos dicen que daba 0. Luego tenemos que la intersección con el eje de las ordenadas es la intersección con el eje Y y eso siempre está dado por 0,c. Como no se ve el valor de c, decimos que c vale 0 y por lo tanto esto sería falso. Ninguna sería verdadera. Tenemos una función cuadrática y de acuerdo al valor de a, al ser negativo, la gráfica es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, la primera opción sería falsa. Luego el eje de simetría tiene la fórmula de menos b entre 2 por a. Entonces esto sería menos 0 entre 2 por menos 1 y esto también estaría dando 0, por lo tanto la 2 es correcta. Tenemos una función cuadrática y nos están diciendo que en cuál de estos intervalos es creciente. Entonces para saber dónde crece o decrece la gráfica tenemos que buscar el eje de simetría. El eje de simetría siempre va a estar en el centro de la gráfica. Podemos ver que las intersecciones son menos 8 y 4. Desde menos 8 hasta 4 serían 12 unidades de distancia. Por lo tanto, el centro sería 6 y 6. Entonces, de 8 le quitamos 6. Esto sería menos 2 y de menos 2 a 4 también hay 6. Entonces, esto sería el eje de simetría. Y vamos a buscar un intervalo donde f sea creciente. El único intervalo posible sería desde menos 12 hasta el menos 3. Nos están dando una fórmula de ganancia modelada por w de x. Entonces primero vamos a distribuir la x y decimos que w de x es igual a 1000x menos x2. Luego nos están diciendo que la ganancia por la venta de 100 unidades es 90.000, entonces buscamos la imagen de 100. Para buscar la imagen de 100, entonces decimos que W cuando hay 100 elementos es igual a 1000 por 100 menos el 100 a la 2. Luego decimos que W de 100, esto nos estaría dando 90.000. Entonces la primera opción es verdadera. Luego para obtener la ganancia máxima se deben de vender 517 unidades. Como las unidades son X y nos están hablando de un punto máximo, nos están hablando del vértice y usamos la fórmula menos b entre 2 por a. En este caso nos estaría dando menos 1000 dividido entre 2 por menos 1 y esto nos estaría dando 500. Como nos dicen que se deben vender más de 517 unidades, es incorrecto ya que el máximo está cuando se venden exactamente 500 unidades. Por lo tanto, esta opción sería falsa y sería verdadera solo la 1. El salario mensual de un empleado está constituido por un monto fijo de 400.000 colones. Este monto fijo es lo que llamamos el valor de B. Luego nos dicen que hay una bonificación de 2.500 por cada artículo. El 2.500 es valor por unidad, entonces es M,
y cada artículo viene a representar X, que sería la variable independiente, mientras que el salario va a depender de cada artículo que venda. Entonces esta es la variable dependiente. Montando el criterio, quedaría que f de x es igual a 2500 por cada artículo, más el salario fijo, que sería de 400.000. Luego vamos a decir que x es la variable independiente, mientras que el valor de y sería la variable dependiente. Luego nos dicen el monto por concepto de bonificación por cada artículo vendido representa una cantidad variable. Esto es incorrecto, ya que por cada artículo que se venda, la bonificación siempre va a ser la misma, va a ser de 2500 el valor de M. Al ser un número es constante, las variables son las letras. Luego, el salario mensual que percibe el vendedor en diferentes meses del año ejemplifica lo que es una cantidad constante. Si el vendedor vendiera siempre la misma cantidad de artículos, ese sería el único caso en donde siempre sería constante. Si cada mes que pasa va vendiendo diferente cantidad de artículos, el salario va a ir cambiando. Por lo tanto, esto sería falso. Ninguna sería verdadera. Considere las siguientes relaciones. Entonces vamos a decir que cuando yo trazo una línea vertical y toca más de un punto en la gráfica, se dice que no es función. De hecho, nos están marcando dos puntos ahí, que son intersecciones con el eje Y, que entonces sería 0,5 y 0,-4. Entonces nos están diciendo que el 0 tiene dos relaciones, con el -4 y con el 5. Por lo tanto, esto no es función. Y aquí en cualquier punto que yo quiera trazar una línea vertical, solo va a tocar un punto, por lo tanto la 1 sí sería una función. Una fábrica de sombreros tiene un costo mensual fijo de 400.000 colones. El valor fijo siempre vamos a decir que es el valor de B. Y luego tenemos un costo adicional de 250. Este es el valor por unidad, el valor de M. Por cada unidad, que serían los sombreros, esto es X. Luego el costo total va a ser las imágenes, la variable dependiente. Montando el criterio sería f de x es igual a 250 por cada sombrero, más los costos adicionales, que serían 400.000. Luego en la primera proposición nos dicen que el costo total mensual de producción es 0 cuando la fábrica no produce sombrero alguno durante ese mes. Esto es falso, ya que siempre va a haber un valor fijo que sería de 400.000. Un criterio que modela el costo mensual sería f de x igual 400.000 por cada sombrero. Esto sería falso. Entonces, de ellas son verdaderas ninguna. Tenemos una función en donde el punto más bajo es 3 y tiene flecha hacia arriba. Esto quiere decir que va más infinito. Luego el ámbito sería desde 3 cerrado hasta más infinito. Un posible elemento del ámbito tiene que ser cualquier número de 3 hacia arriba, por lo tanto la única opción sería la D, el 8. Tenemos que el dominio, esto se da en el eje X, es el punto más a la izquierda hasta el punto más a la derecha. Como termina en flecha, termina en más infinito, por lo tanto la opción C es la correcta. De acuerdo a los datos de esta gráfica, vamos a decir que el ámbito siempre es en el valor de Y. Desde el punto más bajo, este punto se encuentra a una altura de 0. Entonces la gráfica viene subiendo y tiene flecha hacia arriba. Eso quiere decir que termina en más infinito. Por lo tanto, el ámbito sería desde el punto más bajo, que está cerrado, 0, hasta más infinito. La respuesta correcta es la opción D. Tenemos una función lineal y estamos buscando su función inversa. Entonces vamos a hacer una gráfica. Vamos a decir que el valor de B sería 2, por lo tanto cruza en 2 en el eje Y. Y la pendiente es positiva, entonces hacemos una función creciente. Luego el eje simetría estaría dividiendo los dos cuadrantes y decimos que la función inversa es simétrica.
por lo tanto también tiene que ser creciente, y pasaría por 2 en el eje X, ya que se intercambian los pares, y la única opción correcta sería la opción B. Tenemos una función lineal decreciente, el dominio empieza en 0 y como tiene flecha a la derecha termina en más infinito. Entonces pongo f dos puntos, inicia el dominio en 0 y termina en más infinito. Luego el ámbito sería desde el punto más bajo, tiene flecha hacia abajo. Entonces vamos a decir que inicia en menos infinito y el punto más alto sería 3. Luego la función inversa cambia sus conjuntos, entonces decimos que f de menos 1 es igual a menos infinito, 3, y luego el codominio estaría dado por 0, más infinito. Por lo tanto, el ámbito de la función inversa, esto sería el ámbito. Y decimos que sería de 0 a más infinito. De acuerdo a los datos de la gráfica, nos están pidiendo un intervalo donde se pueda tener inversa. Para que una gráfica pueda tener inversa, es necesario que sea inyectiva. Observando la gráfica, podemos decir que esta parte de la gráfica es constante, por lo tanto no es inyectiva. Para que sea inyectiva, tiene que ser una relación de 1 a 1 y en constante van todos a 1. Luego, el dominio que se le podría permitir para tener inversa serían los números de 0 hacia atrás. Entonces, desde menos infinito hasta 0 abierto. La respuesta correcta es la opción B. La pendiente de una recta es 4, entonces ya nos están dando el valor de m y luego nos están dando un par ordenado. Entonces, para poder buscar el valor de b, decimos y menos m por x. Entonces, la y está valiendo 10, mientras que la m está valiendo 4 y la x está valiendo 3. Entonces el valor de b sería menos 2. Luego la intersección con el eje de las abscisas nos está hablando de intersección con x. Entonces tiene que ser número, 0. En este caso el número tiene la fórmula de menos b entre m. Entonces sería menos 2 entre el valor de m, que sería 4. Por lo tanto esto daría 1/2. La respuesta correcta sería la opción A. Nos dan una función lineal y si escribo mi nombre sobre la gráfica puedo observar que es creciente, por lo tanto la primera opción es falsa. Luego tengo que buscar la imagen de menos 6 para ver si da 0, entonces pongo menos 6 y necesito el criterio para buscar eso. Tengo dos pares ordenados, el primer par ordenado es menos 1,4, mientras que el segundo es una intersección con y, por lo tanto es 0,5. Buscando el valor de m y b, entonces vamos a decir que la m nos estaría dando 1, mientras que el valor de b ya nos lo dan, que sería 5. Luego vamos a buscar la imagen de menos 6, entonces escribimos el criterio, f de x es igual a 1x más el 5. Entonces la imagen de menos 6 sería igual a menos 6 más el 5. Por último, la imagen de menos 6 es igual a menos 1. Por lo tanto, como dice 0, eso también es falso y ninguno es verdadero. Tenemos dos pares ordenados de una recta, entonces dividimos el espacio y ponemos menos 1,2 y 3,0. Esto es de una de las rectas y luego la otra recta contiene el par ordenado menos 2,11. Entonces buscamos el valor de m y el valor de b. Esto nos estaría dando menos 1/2, mientras que el valor de b nos está dando 3/2. Se puede hacer con las fórmulas o con mode 5,1. Luego buscamos la recta que nos dice que es perpendicular. Para eso tenemos que darle vuelta a la pendiente. Entonces quedaría 2/1 y positivo. Luego tenemos que calcular el valor de b, que sería y menos mx. Entonces tenemos x y y.
y ponemos menos 11 menos el valor de m, que sería 2, menos el valor de x, que también es menos 2. Luego tenemos que el valor de b sería menos 7. El criterio de la ecuación sería y igual mx más b, como ya tenemos el valor de m, que es 2, x menos 7. La respuesta correcta es la opción A. Tenemos una función lineal. Primero vamos a sacar los pares ordenados. La intersección con x es menos 3,0, mientras que la intersección con y sería 0,2. El valor de m sería y entre x, sería 2 sobre 3. Entonces, positivo. Y como nos están diciendo que una recta paralela, la recta paralela tiene igual pendiente, tendría que tener también 2/3. La única que tiene 2/3 es la opción A. Tenemos que el ingreso semanal U depende de la cantidad X de balones vendidos semanalmente. Luego nos están diciendo que con 300 balones, esto sería X, obtenemos un ingreso de 2.800, que sería Y. Entonces hacemos el par ordenado, 300, 2.800. Mientras que por acá tenemos que 30 balones nos da un ingreso de $100. Entonces ponemos que 30 balones con $100. Buscamos M, en este caso nos estaría dando 10 y el valor de B nos estaría dando menos 200. Luego decimos que el criterio en términos de X sería 10X menos 200. Luego nos están preguntando que cuál es el ingreso cuando se venden 500 balones. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la imagen de 500. Cambiamos la X por 500 y esto nos estaría dando 10 por 500 menos 200. Al final la U de 500 nos estaría dando un ingreso total de 4.800. La respuesta correcta es la opción C. Tenemos que la edad de Ana excede en 12 años al triple de la edad de Beatriz. Entonces Ana excede en 12 al triple de Beatriz. Luego decimos que para ordenar esto traemos el 3b negativo y mandamos el 12 positivo. Luego nos están diciendo que ambas edades suman 52. Entonces Ana más Beatriz es igual a 52. Como tenemos que buscar a Ana, vamos a eliminar Beatriz. Y entonces multiplicamos por 3 la fila de abajo. Y entonces quedaría que A menos 3b es igual a 12. Y aquí quedaría 3a más 3b es igual a 156. Entonces hacemos la resta, nos estaría dando 4a, se eliminan las b, es igual a 168. Luego pasamos la a dividir, sería 168 dividido entre 4 y esto nos estaría dando 42. Luego la respuesta correcta sería la opción D. Tenemos una información que nos dan sobre dos rectas, L1 y L2. Nos dicen que L1 está definida por y igual 3x. Podemos observar que el valor de b es 0. Entonces es una recta creciente que pasa por 0. Luego, de acuerdo a los pares ordenados de la otra recta, decimos que la pendiente nos estaría dando menos 1 sobre 10, mientras que el valor de b nos estaría dando 3. Entonces ubicamos el 3 y es una pendiente decreciente, por lo tanto no representan la misma recta y se intersecan en un solo punto. Entonces solo la 2 es correcta. Tenemos una función exponencial y nos están dando una tabla. Vamos a escoger un par ordenado para buscar el valor de a. Entonces tenemos x y y. Decimos que 3 es igual a elevado a la 1. Entonces el valor de a sería 3. Luego el criterio de la función sería f de x es igual a 3 elevado a la x. Nos están preguntando si es creciente. Esto es correcto ya que el valor de la base es mayor que 1.
y luego nos están preguntando por la imagen de menos 2. Vamos a ver si nos da un noveno. Entonces ponemos la imagen de menos 2, sería 3 elevado a la menos 2. Y la imagen de menos 2 nos estaría dando un noveno. Entonces la 2 también es verdadera y ambas son verdaderas. Tenemos una gráfica de una función exponencial. Podemos observar que cuando escribimos la gráfica sube, por lo tanto el valor de la base es mayor que 1. Y luego nos dicen que si tomamos en cuenta que la x va de 0 a más infinito, o sea, de 0 para la derecha, sería esta parte de la gráfica. Decimos que las imágenes están por encima de 1, no entre 0 y 1. Por lo tanto, solo la 1 sería verdadera. Tenemos una función exponencial que va a modelar la masa C en decagramos en un proceso de desintegración después de t tiempo en años. Entonces nos dicen que la masa inicial tenemos que considerar que el inicio es cuando t vale 0 y nos dice que la masa sería de 1 decagramo. Entonces tenemos que buscar la imagen de 0 para ver si nos da 1. Entonces decimos que C evaluado en 0 es igual a 0,5 elevado a la 0 y esto nos da 1. Por lo tanto, es correcto que queda un decagramo. Luego, exactamente 2 años de haberse iniciado el proceso, nos dice que se ha perdido 0,75. Entonces ponemos 2, vamos a buscar la imagen de 2. Entonces, C cuando el tiempo vale 2 es igual a 0,5 elevado a la 2. Esto nos da 0,25. Haciendo la gráfica, podemos observar que es una función decreciente. Y al momento inicial tenemos un decagramo y en el momento en que vamos por 2 años, vamos por 0,25. Podemos ver que de 1 a 0,25 ha perdido 0,75. Por lo tanto, es verdadero y ambas son verdaderas. Tenemos una función logarítmica y vamos a escoger un par ordenado para buscar el valor de a. Entonces decimos que la y vale 1 y 1 sería igual a logaritmo en base a de x, que sería 5. Entonces decimos que a a la 1 es igual a 5, por lo tanto el criterio de la función quedaría como f de x es igual al logaritmo en base 5 de x. Luego nos dicen que es decreciente. Esto es falso, ya que la base es mayor que 1. Y luego nos están preguntando por el valor de p. Entonces tenemos que buscar la preimagen de 3 para ver cuánto es el valor de p. Entonces igualamos y decimos que 3 es igual a logaritmo en base 5 de x. Luego 5 a la 3 sería igual a x, por lo tanto el valor de x sería 125. Luego decimos que esto es falso y entonces ninguna sería verdadera. Tenemos una función logarítmica, vamos a hacer una gráfica. Luego nos están diciendo que el dominio de la gráfica va de 1 en adelante, ubicamos el 1. Entonces la gráfica va a estar a la derecha del 1. Luego nos están diciendo que el ámbito es desde menos infinito hasta 0, entonces está ubicado en la parte negativa. Entonces la gráfica tiene que quedar por ahí. La única gráfica sería la función decreciente, ya que coincide con los datos que nos están dando originalmente. Luego nos están diciendo que la gráfica es creciente. Esto es falso, ya pudimos observar que es decreciente. Y luego nos están diciendo que 1,0 pertenece al gráfico. Como vemos, el 1 está cerrado, por lo tanto sí pertenece al gráfico y decimos que solo la 2 sería la correcta. Tenemos una función t en donde nos están diciendo que la t minúscula es el tiempo en que tarda un objeto en alcanzar su equilibrio térmico después de una temperatura t inicial. Entonces estamos diciendo que la temperatura es la variable independiente y el tiempo es la variable dependiente.
Entonces nos están diciendo que cuál es la temperatura inicial cuando han transcurrido 0,25 horas. Entonces 0,25 sería el tiempo y estamos buscando la temperatura inicial. Es buscar una preimagen, entonces igualamos 0,25 es igual a menos 1/2 logaritmo natural de t sobre 75. El 2 pasa a multiplicar al 0,25 y pasamos el menos también de una vez. Entonces esto nos daría menos 0,5 es igual a logaritmo natural de t sobre 75. El logaritmo natural tiene base e, entonces ponemos que e elevado a la menos 0,5 es igual a t sobre 75. Pasamos el 75 a multiplicar, entonces sería 75 e a la menos 0,5 es igual a t. Y esto nos estaría dando aproximadamente 45,5. Entonces la respuesta correcta es la opción B. Tenemos un par ordenado del círculo trigonométrico, entonces el coseno del ángulo tiene que estar dando menos 1/2, mientras que el seno del ángulo tendría que estar dando menos raíz de 3 entre 2. Aquí nos proponen que el ángulo es 210, entonces ponemos coseno de 210 y esto nos estaría dando menos raíz de 3 entre 2, con lo cual no calza y sería falso. Luego nos dicen que tangente es menos raíz de 3, entonces sería cateto opuesto, el valor de B, entre el valor de A sería menos raíz de 3 entre menos 1, esto daría raíz de 3 positivo, por lo tanto sería falso. Luego ninguna es verdadera. Tenemos una ecuación trigonométrica donde nos dicen que el cotangente de x es igual a menos 1, luego 1 entre tan x también sería igual a menos 1, despejando la tangente sería igual a menos 1. La tangente es negativa en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Buscando el ángulo de referencia tenemos que esto sería de 45 grados. Ubicamos el 45 por acá y luego aquí y decimos que aquí está el 180, entonces 45 antes serían 135 y luego aquí está el 360, entonces decimos que por aquí estaría el 315. Luego la solución sería entonces, ya pasando las radianes, sería 3 pi cuartos y luego el 7 pi cuartos. Luego nos dicen que una solución es 0, esto es mentira, y luego nos dicen que hay una solución que pertenece al intervalo desde pi cuartos, que sería 45 y hasta 270. Entonces el 45 estaría por acá y el 270 estaría por acá. Entonces tenemos que el 135 sería una solución. Por lo tanto, es verdadero solo la 2. Tenemos la función seno. La función seno siempre va a pasar por 0. Entonces, la gráfica va a ser como esta. Y luego nos están diciendo que el dominio va desde menos pi hasta el 0. Entonces, decimos que este pedazo de gráfica es lo que tenemos que analizar. El punto más bajo es menos 1 y el punto más alto sería el 0. Entonces el ámbito sería de menos 1 a 0. Tenemos que la función coseno siempre va a tener este recorrido. Y como nos están diciendo que el dominio empieza desde menos pi medios y termina en pi. Entonces solo va a ser esta sección del recorrido. Podemos ver que el valor más bajo sería menos 1 y que el valor más alto sería 1. Entonces podemos afirmar que el ámbito estaría desde menos 1 hasta 1. Luego cuando nos dicen que el ámbito es de menos 1 a 0 es falso y cuando nos dicen que la gráfica pasa por 0, 0 también es falso. Entonces ninguna es verdadera. Tenemos que la función tangente
es asintótica en los puntos medios. Vamos a poner el pi medios por acá y luego el 3 pi medios por aquí. Toca en los puntos exactos, entonces por aquí estaría pi. Luego, como nos dicen que el dominio va desde menos pi medios hasta pi, entonces lo que tenemos que analizar sería la parte izquierda de esta gráfica. Podemos decir entonces que el ámbito desde el punto más bajo sería menos infinito hasta el punto más alto, que sería 0. Entonces desde menos infinito hasta 0 cerrado. La respuesta correcta sería la opción D. Tenemos la función seno y nos están diciendo que el periodo es pi. Esto es falso. Lo correcto es que el periodo es 2pi. Luego nos están diciendo que la imagen de pi medios, que sería 90, su imagen es 1. Entonces buscamos la imagen de 90 y ponemos seno de 90 y esto estaría dando 1. Entonces esta es verdadera. Por lo tanto, solo la 2 sería la respuesta correcta. De acuerdo con los datos de la gráfica, podemos observar que el ámbito viene desde el punto más bajo, desde menos 1 hasta el punto más alto, que sería 1. Entonces decimos que el ámbito sería desde menos 1 hasta 1. Por lo tanto, esto sería falso. Luego, si tomamos en cuenta que el dominio va desde 0 hasta 2pi y que el codominio va desde menos 1 hasta 1, nos dicen que la función coseno, esto sería falso ya que la imagen de 0 da 0 y eso corresponde al seno. Por lo tanto, esta sería falsa y ninguna sería verdadera. De acuerdo a los datos de la figura, tenemos que el ángulo ABO, este que está acá, mide 60. Cerramos el triángulo. Este ángulo tiene que medir lo mismo que el otro lado, entonces también mide 60 grados. Por lo tanto, el tercero, al ser iguales, esto es un triángulo equilátero. Y nos dicen que AB mide 6, por lo tanto los radios también mide 6 y el diámetro mediría el doble de 6, que sería 12. De acuerdo a los datos de la figura, nos dicen que AB y CD son equidistantes, entonces quiere decir que son cuerdas iguales. Luego la distancia desde O hasta M mide 4. Luego, entonces, la distancia de O hasta CD también estaría midiendo 4. Luego nos dicen también que OD mide 6. Entonces, para cerrar el triángulo, vamos a utilizar Pitágoras. X a la 2 más 4 a la 2 es igual a 6 a la 2. Luego, X a la 2 es igual a 6 a la 2 menos 4 a la 2. Luego x a la 2 nos va a dar 20, le sacamos raíz. Y entonces esto va a dar 2 raíz de 5. Luego, como nos están preguntando toda la cuerda CD, entonces 2 raíz de 5 y 2 raíz de 5 nos va a dar 4 raíz de 5. De acuerdo a los datos de la figura, tenemos que AB y CD son iguales y ambos miden 10. Lo partimos en 2, 5 y 5. Luego MN mide 8, también lo partimos en 2, 4 y 4. Trazamos el radio y vamos a buscar el radio por medio de Pitágoras. X a la 2 es igual a 4 a la 2 más 5 a la 2. Luego X a la 2 es igual a 41. Sacando raíz nos queda que esto sería raíz de 41. Luego, utilizando la fórmula de la circunferencia, 2pi por el radio, esto nos estaría dando 2pi raíz de 41. La respuesta correcta es la opción C. De acuerdo a los datos de la figura, tenemos que el ángulo AOB está midiendo 150. Luego el arco AC mide 70. Trazamos la línea CO para decir que el ángulo COB es la pregunta. Como todo el arco desde A hasta B mide 150, entonces hacen falta 80, por lo tanto X, al ser el ángulo central, mide lo mismo que el arco, 80.
De acuerdo a los datos de la figura, tenemos que el ángulo AOB está midiendo 150. Luego el arco AC mide 70. Trazamos la línea CO para decir que el ángulo COB es la pregunta. Como todo el arco desde A hasta B mide 150, entonces hacen falta 80, por lo tanto X al ser el ángulo central mide lo mismo que el arco, 80. Tenemos que el arco PM mide 112, entonces colocamos el 112, decimos que el ángulo central también mediría 112, luego nos dicen que el ángulo ONP, entonces decimos que ONP mide 15 grados. Luego al ser isósceles, este también tiene que medir 15 grados, ya que está formado por dos radios. Luego el ángulo que haría falta acá sería 15 y 15 son 30, faltan 150 para completar los 180. Y luego acá decimos que 360 menos 150 menos 112, esto nos estaría dando 98. Este ángulo mide 98 y la respuesta correcta sería el arco MN, que mide lo mismo. Tenemos que la distancia entre dos circunferencias coplanares es de 28 y luego nos dicen que el radio de una de ellas es 16. Después, de acuerdo a las proposiciones, nos dicen que si la otra circunferencia midiera 13, entonces lo que hacemos es primero restar los radios. 16 menos 13, esto nos estaría dando 3, y luego sumar los radios. 16 más 13, esto nos estaría dando 29. Como la distancia es 28 y está entre 3 y 29, entonces se dice que son secantes. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Luego nos dicen que el otro radio es de 44, entonces hacemos el mismo procedimiento, restamos los radios. 24 menos 16, esto nos estaría dando 28, mientras que 44 más 16, esto nos estaría dando 60. Luego la distancia de 44 está en medio, por lo tanto son secantes otra vez. Y esta proposición sería falsa, ya que las tangentes interiores da 28, mientras que las tangentes exteriores nos estaría dando 60. Entonces es verdadera solo la 1. De acuerdo a los datos de la figura, nos dicen que OT mide 4, entonces ponemos el 4 por acá. Luego nos están diciendo que 2PT también mide 4, por lo tanto PT mediría 2, entonces ponemos el 2 por aquí. Luego para buscar la distancia de O a P le ponemos X y decimos que se hace por medio de Pitágoras. X a la 2 más 2 a la 2 es igual a 4 a la 2. Luego X a la 2 es igual a 4 a la 2 menos 2 a la 2. Luego X a la 2 nos estaría dando 12. Sacamos raíz y esto nos estaría dando 2 raíz de 3. Entonces la distancia entre los centros sería de 2 raíz de 3. Luego nos están diciendo que cuál sería el diámetro de la circunferencia C1. Entonces tenemos que primero esta parte mide 2 raíz de 3. Y luego tenemos que como PT y de P hasta completar el radio de C1 mediría 2. Entonces decimos que el radio de C1 sería igual a 2 raíz de 3 más el 2. Luego el diámetro sería multiplicar esto por 2, que sería 4 raíz de 3 más 4. La respuesta correcta es la opción D. Sean dos circunferencias concéntricas, C1 y C2, tales que C1, que es la mayor, su longitud es de 14 pi. Entonces ponemos 2 pi por R es igual a 14 pi. Luego el 2 pi pasa a dividir. Por lo tanto, el radio de la mayor sería de 7.
Luego nos dicen que el radio menor tiene una diferencia de 3 con respecto al radio mayor, entonces 7 menos 3 nos quedaría que el radio menor sería de 4. Luego el diámetro sería 2 por el radio y esto nos estaría dando 8. Por lo tanto, la primera proposición es correcta. Luego nos dicen que la distancia entre sus centros es 3. Esto es incorrecto, ya que al ser concéntricas, su distancia es igual a 0. Por lo tanto, solo la 1 es verdadera. Si la distancia entre los centros de dos circunferencias coplanares es 36, entonces esto es la distancia. Entonces lo que hacemos es restar los radios, 27 menos 9, y sumar los radios. Luego la resta nos estaría dando 18, mientras que la suma nos estaría dando 36. Como la distancia equivale a la suma, por lo tanto son tangentes exteriores. La respuesta correcta es la opción D. Sea un triángulo equilátero circunscrito a una circunferencia y nos dicen que el radio de la circunferencia mide 4 raíz de 3. Trazamos el radio del polígono, cerramos el triángulo, esto mide la mitad del ángulo central que mediría 360 entre 3 nos da 120 y la mitad serían 60. Luego el ángulo de 30 estaría por acá y vamos a buscar la mitad del lado. Entonces decimos que x sobre seno de 60 es igual que 4 raíz de 3 sobre seno de 30. Luego decimos que x es igual a 4 raíz de 3 por seno de 60 entre seno de 30. Al final la x nos va a estar dando 12. Por lo tanto, todo el lado va a medir 24. Luego, para buscar el área del triángulo equilátero, entonces sería L a la 2, raíz de 3 entre 4. Por lo tanto, el área sería 24 a la 2, raíz de 3 entre 4. Y esto nos estaría dando 144 raíz de 3. La opción correcta es la D. Sea un pentágono regular circunscrito a una circunferencia, entonces primero vamos a trazar el radio. Tenemos que el área de la circunferencia es 16pi, por lo tanto pi r a la 2 es igual a 16pi. Cancelamos los pi, sacamos raíz y queda que el radio sería 4. Entonces esto mide 4. Trazamos el radio del polígono. El ángulo, decimos que el ángulo central es 360 entre 5, esto nos da 72. Usamos la mitad, que serían 36, y este ángulo de acá abajo sería de 54. Entonces, como nos piden el perímetro del pentágono, vamos a buscar la mitad del lado, y entonces decimos que x sobre seno de 36 es igual que 4 sobre seno de 54. Pasamos el seno de 36 a multiplicar, dividido entre sen de 54, y entonces el valor de x nos estaría dando 2,91. Luego todo el lado sería multiplicar por 2, 2,91, y nos estaría dando 5,84. El perímetro es n por l, entonces el perímetro va a ser 5 lados por lo que mide el lado, que es 5,84, y el perímetro nos estaría dando 29,1. La respuesta correcta sería la opción B. Nos están hablando sobre la suma de los ángulos internos de un polígono y nos dicen que esto es igual a 1980. Entonces multiplicando el 180 sería 180n menos 360 es igual a 1980. Para despejar n decimos entonces que el 360 pasa a sumar, mientras que el 180 pasa a dividir. Luego la n nos estaría dando 13, entonces es un polígono de 13 lados. Como nos están preguntando por el perímetro, y esto es n por l, entonces sería
13 lados por cada lado, que dice que mide 20. Entonces el perímetro estaría dado por 260. La respuesta D sería la correcta. Tenemos que la fórmula para un ángulo interno sería 180 n menos 2 entre n, y nos dicen que esto vale 135. Entonces, distribuyendo el 180, decimos que la n pasa a multiplicar. Luego, resolviendo la ecuación, sería 180n menos 135n es igual a 360. 45n es igual a 360, y la n, pasando el 45 a dividir, nos da 8. Luego nos están pidiendo el perímetro, que sería n por l, en donde tenemos que son 8 lados por 5 que mide el lado. Entonces el perímetro sería de 40. La respuesta correcta es la opción B. Nos están diciendo que un polígono regular, su ángulo externo es igual a 18, entonces decimos que 360 entre el número de lados nos da 18. Despejando la n nos estaría dando de 20 lados. Luego el triángulo central, decimos que el ángulo central mide lo mismo que el externo y que el lado mide 10. Partimos el triángulo en dos para sacar el apotema, y entonces decimos que este ángulo estaría midiendo 9, mientras que este de acá mediría 81, la x y la mitad del lado. Entonces x sobre seno de 81 es igual que 5 sobre seno de 9. Despejando la x, tenemos 5 por sen de 81 entre sen de 9. Luego la x nos estaría dando aproximadamente 31,87. Para buscar el área decimos que es n por l por el apotema entre 2. Entonces sería n 20 lados por el lado que mide 10, por el apotema que mide 31,87. Y al final el área nos estaría dando 3156 aproximadamente. Sería la opción C. Tenemos que la fórmula del número de diagonales está dado por n-3 por n entre 2, y esto es igual a 9. Entonces, distribuyendo la n, sería 3n es igual a 18, y entonces es una cuadrática. Pasando el 18 a restar, decimos que una de las soluciones sería 6, eso quiere decir que es un hexágono. Luego el área de un hexágono está dado por 6l a la 2 raíz de 3 entre 4. Por lo tanto el área sería 6 por el lado, que nos dicen que el lado mide 4. 4 a la 2 raíz de 3 entre 4. Por último tenemos que esto nos estaría dando 24 raíz de 3, la opción D. Si el área basal de un cilindro es 50pi, entonces tenemos que 2pi r a la 2 es igual a 50pi. Pasamos el 2pi a dividir y esto nos daría 25. Sacando el radio, tenemos que el radio mediría 5. Luego nos dicen que la altura es 3 unidades más que el radio, entonces la altura sería de 8. Como nos piden el área lateral está dada por 2pi por r por h. Por lo tanto, el área lateral sería 2pi por 5 por 8. Finalmente, el área lateral estaría dándonos 80pi. La respuesta correcta es la opción B. Nos dicen que el área de la esfera de mayor radio sería 36pi. Entonces, el área es 4pi por r a la 2 es igual a 36pi. Pasando el 4pi a dividir, esto nos estaría dando 9. Sacando raíz, nos tenemos que el radio sería de 3. Luego nos dicen que el radio menor es 2/3 partes del radio mayor. Entonces el radio menor sería 2/3 por 3. Luego el radio menor nos estaría dando 2. Como nos están pidiendo el área de la otra esfera, entonces tenemos que 4pi
por 2 a la 2 nos estaría dando el área. Entonces el área sería de 16 pi. La respuesta correcta sería la opción B. La fórmula del perímetro de un cuadrado sería 4L y nos dicen que esto es igual a 24. Pasando el 4 a dividir, tenemos que el lado mide 6. Luego el área total del cubo sería 6 a la 2. Entonces sería 6 por 6 a la 2. Finalmente nos estaría dando 216. Nos dicen que un cuadrado donde su lado mide 8, entonces decimos que el apotema del cuadrado de la base mediría 4. Luego nos dicen que la altura mide 5, entonces vamos a buscar el apotema diciendo que x a la 2 es igual que 4 a la 2 más 5 a la 2. Luego x a la 2 nos estaría dando 41. Finalmente el apotema estaría midiendo raíz de 41. Como nos están pidiendo el área lateral y su fórmula es n por L por el apotema de la pirámide entre 2, entonces el área lateral estaría dada por 4 por 8 por raíz de 41 dividido entre 2. Finalmente esto nos va a dar 16 raíz de 41. La respuesta correcta es la opción D. Si la base del prisma tiene un triángulo equilátero cuya área es 36 raíz de 3, entonces decimos que L a la 2 raíz de 3 entre 4 es igual a 36 raíz de 3. Cancelamos el raíz de 3, pasamos el 4 a multiplicar, esto daría 144, finalmente sacamos raíz y esto nos daría 12. Luego, como nos dicen que la altura equivale a la mitad del lado, entonces el lado entre 2, la altura sería 12 entre 2 y sería 6. Luego, como nos están pidiendo el área lateral y el área lateral es n por L por la altura dividido entre 2, entonces el área lateral sería lados son 3. Luego el lado mide 12 y la altura mide 6. Todo dividido entre 2. Luego finalmente el área nos estaría dando 108. La respuesta correcta es la opción A. El área lateral de un cono circular recto es 45 pi, entonces pi RG es igual a 45 pi. Nos están diciendo que la generatriz es de 15, entonces pi R por 15 es igual a 45 pi. Cancelamos los pi, el 15 pasa a dividir y entonces tenemos que el radio estaría midiendo 3. Como nos piden el área de la base, entonces pi R a la 2 es igual a pi por 3 a la 2. Al final de cuentas, el área nos estaría dando 9 pi. La respuesta correcta es la opción C.